están? ¿Qué tal? Bienvenidos, su amiga Patricia Argulú y esto es MRC Latino. ¿Qué tal? Espero que cada uno de ustedes a buen recaudo estén bien donde estén. Un abrazo fraterno, cibernético. Estamos con lo último de lo que está ocurriendo en este paso de, que está aumentando este huracán Florence y ya está, dicen que llegando a Carolina del Norte. Se ha bajado la intensidad, sabemos todos, sin embargo, dice que van a venir días de fuertes lluvias. Hoy en la mañana el presidente tuvo una intervención a través del pájaro azul del Twitter y donde se ha vuelto a politizar esto que es un caso de desastre natural, un caso humano y donde también se mide las fuerzas y la, perdón, ay Dios mío, dejé el agüita aquí, ay perdonen ustedes, ay, ya, disculpe. Donde se miden las fuerzas, ¿no? Y la capacidad de liderazgo y cómo afrontar en su primer año, porque esto que ocurrió en el huracán María, que hoy el presidente ha vuelto a decir de que los demócratas, al parecer están ellos inflando las cifras. La verdad es que no hay manera de poder entender en este momento cómo es posible que un hecho tan delicado se le use para un tema político, para atacar al presidente. Cualquier cosa han utilizado y lo hemos visto y hemos sido testigos. Sin embargo, me parece que los únicos que se perjudican son quienes están pasando por este momento, ¿no? Por este momento terrible que están atravesando por el huracán Florence. O sea, todo el mundo más y le toma mayor importancia a lo que diga o deje de decir o cómo lo diga el presidente Donald Trump a través de su Twitter cuando está diciendo algo que bueno, a ver, ¿cómo lo justificamos a que no y a que sí? A él le dan una cifra estando allá, luego del paso de huracán María, el 18 de septiembre del 2017 en Puerto Rico, donde también se vieron afectadas otras zonas, ¿no? Sin embargo, de aquí de los Estados Unidos la más dañada fue Puerto Rico, pero también estuvo Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Sur, que hoy también lamentablemente con Florence están viendo de nuevo estos embates de la naturaleza y también otros lugares. Sin embargo, volvemos, el punto fue de que cuando llega el presidente luego del huracán María, pues hubieron todo tipo de críticas, desde cómo pasó un papel toalla, que lo tiró, de que no, mucha gente dijeron, bueno, pero es que, ¿qué? O sea, yo trato de entender a todos y medirnos, porque yo también estuve en un momento en varios momentos en que también vivimos al acecho de las posibilidades de que nos pase un huracán cuando vivía en el sur de la Florida, y también pasé el huracán Andrew, el que fue el más fuerte, la experiencia vivida por mí. Sin embargo, creo yo que cuando se toma este tema a politizarlo, no se le da la importancia, hoy la importancia de vida a nuestros hermanos de Carolina del Norte, Carolina del Sur, que están pues en este momento ya sintiendo los embates de la naturaleza con el paso de esta furia de la madre naturaleza. Pero, sin embargo, volvamos a lo mismo, es atacar al presidente. Si el presidente dijo, estando en el lugar, bueno, me dijeron de 6-18, así sea una víctima, 18, 2000 y pico, como dijo la Universidad de Georgetown University, que hizo una investigación hace poco y pues es la que sabemos y nos da una cifra de casi 3000 fallecidos. Y también los medios de comunicación lamentablemente no decimos cómo es que se da este tipo de investigación y qué es lo que dice la investigación. Finalmente, la investigación dice de que
las muertes no fueron cuando pasó María, sino ya todo el transcurso. Y es que, sin justificar, sabemos que hace menos de un mes, la totalidad de la isla de Puerto Rico recién tiene, electricidad. Entonces, como para medir un poco de que obviamente, y también este estudio de la Universidad Georgetown University dice que podemos accesar todos y verlos a través de la red, pues dice que las muertes fueron ocurriendo luego del paso del huracán y es que se cayó todo, las líneas de teléfono, la comunicación. Puerto Rico y los puertorriqueños no solamente estaban sin comunicación entre ellos, y aquí los Estados Unidos con ellos, cada uno se volvió como una isla, cada puertorriqueño en Puerto Rico se volvieron cada uno una isla, increíble, ¿no? Entonces estaban aislados y ellos mismos no se podían comunicar. Entonces, difícil. Entonces, ¿cómo contabilizar cada una de esas muertes? Según el estudio, dice que estas ocurrieron luego y han ido contabilizando. Sin embargo, siempre estuvieron los puntos de vista y siempre envenenados, con dardos envenenados, yendo directamente ni siquiera al gobernador o qué pasó, en qué circunstancias estaba Puerto Rico antes del huracán María. Cómo estaban nuestras infraestructuras, estábamos preparados siendo una isla que toda la vida ha estado ahí, obviamente. Entonces, geográficamente era vulnerable en cualquier momento a algo así. Siempre habían pasado tormentas tropicales, pero nunca tan con esa furia de la madre naturaleza como se esmeró con Puerto Rico. Y entonces, cada una de las personas de los medios, lamentablemente, a mi parecer, fueron informando con un dardo venenoso para atacar a la administración y a todo lo que tenga que ver alrededor de la administración del presidente Donald Trump. Y eso creo que todo el público fuimos parte de ser testigos de eso. Sin embargo, también fuimos cómplices de muchas cosas. Y cuando digo cómplices, porque habían otras noticias que también salían, pero ya no era con eso, con esas luces de bengala que le ponían como para que usted tomara la atención. Habían otros hechos que marcaron a todo esto que ocurrió con el huracán en Puerto Rico. Como que FEMA en su momento, hubieron muchas cosas, pero FEMA cuando llega y quería alimentar a la medida de lo posible pues a los puertorriqueños, estaba ya un chef muy reconocido que dijo, bueno, yo alimento, porque yo voy con mi fundación, pero yo alimento y me dan tanto, y después quiso más, y después dijo, ¿cómo es posible? Quieren dejar sin alimento. O sea, buscando el egoísmo de salir bien y hacer el negociazo del siglo, ¿no? Entonces, muy poco importó la vida del puertorriqueño como tal, y los medios de comunicación tuvieron mucho que ver, y tal vez nosotros mismos, porque al ver esa noticia y al asimilarla y quedarnos ahí quietos, porque no nos pasa nada, o no tenemos nada en Puerto Rico, no se nos ha perdido nada por ahí, o nada que nos relacione, o por ahí hacemos un poquito de buena voluntad y hacemos algún tipo de donación. Eso es si usted tiene ese corazón gigante, y bueno, que creo que así lo hizo, y ya está ahí. Pero no, si usted asimiló todas esas noticias y se quedó quieto, como nos quedamos la gran mayoría, pues los que salieron perdiendo fueron nuestros hermanos puertorriqueños, y los que salieron ganando, entre comillas, fue algunos políticos de la isla que viven enquistados a través de algún grupo político o de un grupo político que siempre lleva las riendas por mucho tiempo de Puerto Rico, y que les ha enseñado a nuestros hermanos puertorriqueños que esa es la manera de vivir, ¿no? Todo esto que estoy diciendo es mi punto de vista. Más adelante vamos a hablar con una maestra en periodismo de la Universidad de la Florida, que ella es de Puerto Rico y fue también en su momento corresponsal de CNN, y con ella vamos a hablar más detenidamente de todos estos cabos tal vez sueltos que nos han quedado. Pero todo esto
que digo es mi sentir. Entonces hay un grupo de políticos puertorriqueños que están llevando a Puerto Rico y lo han llevado al debacle de casi bordear la bancarrota, a desahuciar políticamente, económicamente, socialmente a un pueblo, y los han acostumbrado a vivir del gobierno, ¿no? Entonces, ellos tienen unos fondos que les da Washington y pues no los saben manejar, y los han manejado como han querido, y les han acostumbrado a nuestros hermanos puertorriqueños que esto es lo que hay y no necesitas ni siquiera ya esforzarse porque esto es lo que te va a caer siempre, y sabes que ahí. Muchos de nuestros hermanos puertorriqueños se hartaron, se hastiaron de vivir de esa manera, y tal vez el huracán María fue sacarlos de ese estado, entre comillas, de confort en el cual habían estado mucho tiempo, que no los llevó a la prosperidad económica que se merecen nuestros hermanos, y no por culpa de Washington, como muchos grupos políticos y hasta ni qué políticos, han querido ser un grupo político, pero grupos terroristas de los que se dicen independentistas, y digo terroristas porque hay hechos que los vinculan con muertes y atentados, de quererse independizar del gobierno de los Estados Unidos porque esa es la única manera que van a salir adelante. Yo creo que si ese es el punto de vista de los independentistas, con Oscar Pérez Rivera y tantos que incluso el gobierno de Barack Obama le dio la libertad, olvidándose de lo que significa ser un terrorista, está bien. Y como yo ayer les decía en nuestra entrega, de que también se sabe de que de ese grupo de independentistas, pues cuando estaba queriendo llegar a ser senadora la señora Hillary Clinton, se le acercaron muchos de estos grupos y la convencieron a que liberara a 14 de esos terroristas y que abogara por eso, y finalmente se dio con el gobierno de su esposo. 14 de este grupo independentista salieron. Y dicho todo esto, si esto es así y ese grupo independentista quiere eso, este no es el mejor momento entonces para ellos independizarse. Digo yo, a lo mejor les conviene, ¿no? Es que tan mal los trata Estados Unidos. A lo mejor que creen o se creen lo que dicen algunos medios de comunicación, que los desprecian y no los consideran puertorriqueños. Hay muchas cosas que los tienen, y es verdad, excluidos a nuestros hermanos puertorriqueños, inclusive que voten. Pero que voten, ese es otro tema que vamos a hablar con nuestra invitada más adelante, porque eso es lo que se sabe, ¿no? Es lo que nos dicen, pero ¿hasta qué punto? Vamos a verlo más adelante. El huracán María pasó y con eso remeció almas, vidas, y obligó a reinventarse a miles de nuestros hermanos puertorriqueños que han ido directamente a Nueva York, muchos de ellos, y otros se han quedado en la Florida, cambiando el mapa político. Ese mapa político que siempre ha sido de desempate y caracterizado por ser la Florida republicana, siendo nuestros hermanos puertorriqueños casi demócratas. Bueno, eso es lo que dicen. Veremos pues, cuando ya están en territorio del lado de acá, cómo deben de estar pensando, ¿no? Si pensarán lo mismo que los acostumbraron a pensar por mucho tiempo, estando en su isla. El huracán María pasó y hasta el día de hoy hay resentimientos porque no hubo una contabilidad seria, porque no estuvo preparado el gobierno de Puerto Rico, como nunca había estado preparado, porque lo único que hicieron fue utilizar mal el dinero en hechos de corrupción constantes, donde nuestros hermanos puertorriqueños vivían casi en una nube, tal vez como un globo de helium, ¿no? Los gobiernan unos cuantos de siempre que no creo que quieran a sus hermanos puertorriqueños. Y ni hablemos tampoco, mucho menos, porque no quisiera tomarlo, pero tenemos que decir de que muchos medios de comunicación, CNN, durante toda esa cobertura y hasta ahora, pues afianzaron el hecho de llevar una información trastocada de la realidad, con una sola agenda, que la conocemos todos,
sin considerar realmente dónde está el meollo del problema para que no vuelva a ocurrir estas consecuencias del huracán María. Lo que ocurrió con el presidente Donald Trump, de los datos que le entregaron, le pudo haber ocurrido a cualquier otro administrador o inquilino de la Casa Blanca. Le entregan unos datos y luego son otros. ¿Quién tiene la culpa? Sin justificar, creo que la irresponsabilidad y la jalada de orejas deberían de dársela a los gobernantes de Puerto Rico, a quienes están ahí, a quienes decían que eso era mentira en su momento, pero no tenían nada de evidencia de momento para decir, mire, esto es mentira, pero esto es así. También sabemos de que muchas de las donaciones que nosotros hicimos, que muchos de nosotros hicimos, y no solamente los estadounidenses, a nivel mundial, hacia nuestros hermanos de Puerto Rico, se echó a perder, sobre todo hasta el agua, se la dejaron contaminar. También la culpa la tuvo la administración, pregunto yo, de Washington. ¿Quién tuvo la responsabilidad de llevar eficazmente, con ese liderazgo que debería de caracterizar a los líderes de estos lugares, ¿no? Como Puerto Rico? ¿Quién tiene la responsabilidad? Antes de darle el pase a nuestra invitada, también quiero decirle algo, mi opinión. Cuando se vive en un lugar tan vulnerable, donde la madre naturaleza en cualquier momento te dice que está ahí y que no te debes de dormir en tus laureles, porque en cualquier momento puede pasar cosas, inclusive aquí en la costa oeste, nos dicen que la falla de San Andrés y en cualquier momento hay un terremoto y que esto va a ser más terrible, etc. Ya. Pero cuando vives en el otro lado, en la costa este, tú sí sientes a la madre naturaleza muchísimo más, que te está advirtiendo y casi te jala de las orejas. Lo ves a través del clima, que es evidente, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a este país, llegué en 1990, septiembre de 1990, y los Estados Unidos de América estaba pasando por la guerra del Golfo, y el sur de la Florida, Miami específicamente, estaba mal, económicamente mal. Y un día escucho en un restaurante a una persona muy reconocida, es un periodista que hasta ahora está dando un noticiero, pero yo no lo ubicaba como tal en ese momento, pero luego me dijeron, cuando pregunté, lo cierto es que él estaba hablando con un grupo de 2 personas, un grupito de 2 más, o sea, eran 3, y hablaba y decía, no, la única manera de salir de estos problemas económicos que tiene el sur de la Florida, nunca me voy a olvidar, es que venga un huracán, porque es la única manera que el gobierno federal suelte el dinero. Yo no entendía, yo recién venía de Perú y no entendía esos términos ni nada, pero sí me llamó la atención huracán. Uy, ¿qué? En Perú hay terremotos, pero aquí, ¿qué es eso? Huracán, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo se da? ¿Y si a cada rato? ¿Y cómo? Entonces le pregunto y comento esto y me dijeron que sí, que aquí y que sí, eso de que es lo único que hace falta, sí, porque no hay plata, no hay trabajo. No hay trabajo. 1990, no hay trabajo. 91, 92, el huracán Andrew en agosto nos sorprendió. Yo ya estaba más aclimatada, ya sabía más o menos cómo se movían las cosas. Y sí vi que cuando el gobierno federal entrega dinero y lo administran de la mejor manera, pues sí hay trabajo, y la economía pues impulsa. ¡Qué vergüenza! Eso habla mucho del manejo de nuestros estados. Pero para eso existen las votaciones. En resumidas cuentas, empezó a haber trabajo. Todos los hombres se habían ido a construcción. Todos los hombres. O sea, ya tu marido, tu novio no existían, estaban trabajando. Había trabajo para todo el mundo.
y la economía se inyectó. Esto lo digo porque yo lo viví y asumo y creo que con todo el problema que tenía antes Puerto Rico del huracán María, y espero que con esta inyección del gobierno federal, dinero de todos, lo administre gente decente en Puerto Rico. Lo administre gente que ame Puerto Rico. Y que los que se sienten puertorriqueños porque tienen raíces boricuas, como muchos artistas que por ahí han lanzado sus dardos incendiarios, dejando ver la parte más grosera, grotesca y fea que todo ser humano tiene, pero que se una, como un señor Marc Anthony, que se una a una agenda política que se le conoce y que él puede tenerla con toda libertad, pero utilizar esto es terrible. Y sin contar que todo lo que pasó con el huracán María, también hubieron muchos del mundo, del periodismo, del entretenimiento, de todo esto que ustedes ven y que son conocidos, que incluso tuvieron sus rencillas porque no los dejaron figurar para que en la fotito usted lo vea entregando agüita y diciendo de que estaba ahí. El amor ficticio que también se aprovechan los seres humanos frente a la desgracia. Es parte del contaminante nuestro. Se dice que incluso nosotros tenemos bacterias buenas y malas, patógenas y no patógenas. Bueno, así de difícil somos los seres humanos y a veces nos comportamos de esa manera tan grosera. Vamos a darle la bienvenida a Dania Alejandrino. Ella es profesora de la Facultad de Periodismo de la Universidad de la Florida y también ha sido corresponsal para la cadena CNN. Muy buenas noches para usted, señora Dania. ¿Qué tal? Buenas noches, Patricia. Saludos. Un gran abrazo, señora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mire, explíquenos, por favor, ¿cómo estaba Puerto Rico antes del huracán María, antes de ese 18 de septiembre del 2017? ¿Cómo estaba económicamente, socialmente? ¿Cómo estaba su isla, Puerto Rico? Muchas gracias por la pregunta, Patricia, porque eso es algo que muchas personas, particularmente los medios en Estados Unidos, se les ha olvidado tomar en cuenta. Puerto Rico es una isla que tenía una deuda de 73,000 millones de dólares, que ya había declarado bancarrota en los bonos de la Administración Central del Gobierno, en los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, en los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y en los bonos de la Autoridad de Carreteras y Transporte. Quiero decir que el Gobierno Central, al igual que las tres principales corporaciones públicas, habían declarado bancarrota porque ya era insostenible. Eso es para empezar. Segundo, el sistema eléctrico era uno viejo y obsoleto. La última planta eléctrica se instaló en los 1950. Quiere decir que tenía más de 60 años. El poco mantenimiento que se le daba a tal grado que era, como le llamamos, parchos por aquí y parchos por allá. Parecía una colcha vieja, o sea, uno de estos cobijas viejas, como le dicen en México, una cobija vieja con distintos parchos. Porque literalmente eso es lo que era el sistema. ¿Y qué sucede? El mismo gobierno sabía que un huracán de gran magnitud no iba el sistema eléctrico no iba a sostener. De hecho, antes del huracán Irma, antes de que el huracán Irma pasara cerca de Puerto Rico, el que era director de la Autoridad de Energía Eléctrica en ese momento, Ricardo Ramos, dijo que si el sistema se caía y colapsaba por completo, iba a haber partes de la isla que pudiesen estar sin electricidad hasta un año. Y eso más o menos fue, y no se equivocó. Literalmente, las últimas personas en lograr recibir el servicio eléctrico ocurrió apenas hace unas 2 semanas. O sea que yo siempre digo
que no importa quién hubiese estado al mando gobernando, cuál de los dos partidos principales en la isla hubiese estado al mando, ningún mandatario bajo las circunstancias económicas y bajo la infraestructura que tenía la isla antes del huracán María, ningún gobernante hubiese estado preparado, porque ese es el problema. La gente quiere llegar a conclusiones sin realmente conocer cómo es que funcionaba la isla por muchísimos años y cómo es que estaba todo el sistema y la infraestructura de la isla, Patricia. Ahora, dígame una cosa, hoy por hoy usted nos dice que hace 2 semanas recién ha entrado electricidad a la isla. ¿Cuál es el lugar donde recién ha entrado la electricidad? Bueno, las últimas familias en lograr obtener energía eléctrica fue precisamente un grupo de familias que yo visité cuando estuve en Puerto Rico a mediados de agosto con un grupo de mis estudiantes. Y eran 6 familias que viven en el Bosque Nacional Forestal El Yunque, que es una reserva federal de los Estados Unidos. Y como 1 semana y media después de nuestra visita en el Yunque, finalmente las 6 familias que todavía no tenían energía eléctrica recibieron su conexión eléctrica. Así que por lo que tengo entendido, esas eran las últimas familias y ya tienen servicio eléctrico. Ahora, usted me habla de que tenía 73 mil millones de deuda y se había presentado a la bancarrota Puerto Rico, la isla de Puerto Rico. Normalmente, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es Washington? ¿Cómo le da? ¿Nos puede explicar a todos para poder entender cómo es de que Puerto Rico recibe fondos de los Estados Unidos cada año o cada cuánto tiempo? ¿Cómo es? Mira, los fondos de Puerto Rico se reciben de diversas maneras, Patricia. Sí hay partidas que se asignan anualmente cuando se divide el presupuesto de los Estados Unidos al final no del año fiscal, cuando se está votando por el presupuesto. Recordemos que el año fiscal comienza el 1 de julio de cada año. Por ende, cuando el Congreso estadounidense está votando en un presupuesto o está votando en alguna medida presupuestaria, siempre hay una rendición de fondos para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Recordemos, sin embargo, que Puerto Rico e Islas Vírgenes reciben el final de la distribución de fondos. El gobierno federal obviamente se encarga en distribuir los fondos al resto de los estados, dependiendo obviamente de la necesidad y también tomando en consideración la población de cada estado. Y entonces luego a Puerto Rico pues se le da una partida un poco más grande que al resto de los territorios de Islas Vírgenes, Guam, American Samoa, por el hecho de que Puerto Rico tiene más densidad poblacional. No obstante, cada vez que el Congreso lleva a cabo una votación para cualquier proyecto de infraestructura, de cualquier tipo de fondos, de designación de fondos, de alguna manera se incluye a Puerto Rico e Islas Vírgenes a menos, y valga la aclaración, a menos que sea algo más específico como por ejemplo el Obamacare cuando se legisló bajo el expresidente Barack Obama, que eso era solamente para los estados de la nación y solamente se legisló una partida aparte, lo que llaman one time fund, o sea, una asignación de una sola vez para Puerto Rico. Y Puerto Rico entonces tenía que figurar qué iba a hacer con ese dinero, cómo lo iba a utilizar y cómo lo iba a figurar. Así que hay dinero del gobierno federal entrando continuamente a Puerto Rico a raíz de diversos proyectos de ley que se aprueban en el Congreso, Patricia. Bueno. Sí, aló, ¿estamos ya conectadas? ¿Ya? Ok.
Sí, mil disculpas. Mira, seguimos hablando con Dania Alejandrino. Ella es maestra de la Facultad de Periodismo de la Universidad de la Florida con el recinto de Gainesville. Ella también ha sido la corresponsal de CNN y ella es de Puerto Rico. Y estamos hablando sobre el huracán María a propósito de que hoy está pues llegando, ya está tocando Florence, a nuestros hermanos en Carolina del Sur, Carolina del Norte. Y están también algunas otras tormentas tropicales, lamentablemente, pues haciendo también sus transformaciones para, caramba, y ojalá se diluya. Dania, tú me estabas hablando entonces de que siempre hay un presupuesto en el cual siempre por nivel poblacional tiene muchísimo más nuestros hermanos de Puerto Rico, ¿cierto? Antes de Islas Vírgenes. Bueno, no es... Sí. Por lo general sí le toca más que el resto de los territorios porque Puerto Rico tiene más población y más densidad poblacional que Islas Vírgenes, que Guam, que Northern Mariana Islands y que American Samoa, que son los otros territorios no incorporados de la nación. Entonces, por esa razón a Puerto Rico le suelen tocar mayores fondos federales que al resto de los territorios estadounidenses. No así con los estados. A los estados siempre le corresponden más fondos federales que a Puerto Rico. A Puerto Rico, muchas veces, incluso el partido que apoya la estadidad para la isla, siempre dice que nos tocan las migajas, o sea, que nos toca el sobrante, que si fuésemos estados, nos correspondía igualdad de distribución de fondos que en el resto de los estados de la nación, Patricia. ¿Y eso sería verdad? Bueno, hasta cierto punto sí sería verdad. Lo que pasa es que es un poco más complejo. Le tocarían, sí, Puerto Rico entraría en una distribución equitativa de fondos dependiendo a la población, porque de acuerdo a la población y a la densidad poblacional que Puerto Rico tiene, Puerto Rico tendría más representación en el Congreso que 20 estados de los Estados Unidos, que son territorialmente más grandes que Puerto Rico. Por ende, por ese dato a Puerto Rico sí le correspondería un poco más de distribución de los fondos federales. Ya. Ahora, lo cierto es de que hasta que eso llegue, depende de muchas cosas y quisiéramos hablarlo con usted, pero el día de hoy, pues lamentablemente quisiéramos saber si Puerto Rico finalmente avanzó. Si estos fondos federales, señor director, si nos puede poner, por favor, las gráficas de lo que ha entregado FEMA a nuestros hermanos de Puerto Rico para que nuestro público pueda ir entendiendo, si nos puede entregar esas gráficas. Entonces, yo quisiera, si nos pudieras ayudar, Dania, en esto de poder entender estas gráficas de FEMA, y si me puedes decir lo siguiente, ¿las tienes tú ahí para que podamos hablar de esto? ¿Las tienes tú ahí, verdad? No las tengo aquí. Las vas a ver, señor director, pónganlas para que las pueda ver en la pantalla, entonces para poder hablar de eso, para poder entender entonces cuánto de dinero se ha distribuido. Pero a ti, mientras tanto, dime, ¿tú crees de que los medios de comunicación tuvieron una responsabilidad objetiva a la hora de dar todo el seguimiento, el post, el antes del huracán María? ¿Crees que ha sido una manera responsable? Para nada. ¿Por qué? Para nada. Los medios de comunicación fueron los primeros en comenzar a decir que los Estados Unidos estaba tratando a Puerto Rico como ciudadanos de segunda categoría. Y yo siempre digo que entonces los medios de comunicación nos estaban tratando como televidentes de segunda categoría. Porque lo cierto es, y eso fue comprobado inmediatamente después del huracán María, que hubo una encuesta que se hizo sobre la cobertura de medios en línea. La cobertura de María fue 1/8 parte de lo que había sido la cobertura para Harvey y para Irma. Por ende, la cobertura para Irma, solamente para el huracán, no fue ni la mitad de la misma cobertura que le dieron a Harvey y María. Ahora bien, si miramos entonces lo que ocurrió posteriormente, ellos buscaron la forma de echar culpas sin realmente conocer cómo es que se mueve todo en Puerto Rico y cómo es que se maneja la situación en Puerto Rico. Por eso quisiera que usted nos ayudara, cómo se maneja esa situación. Ya nos has ayudado en varias cosas de saber, pero dinos. Mira, Puerto Rico, por ejemplo, lo que yo siempre le digo a la gente, si nunca has vivido y si nunca has trabajado en Puerto Rico, no sabes
como decimos allá, como se mueve el mambo. Ujú. ¿Por qué? Porque el gobierno de la isla opera de muchas formas muy parecido a muchos gobiernos latinoamericanos, ¿no? Aunque somos parte de los Estados Unidos. Entonces, hay mucha burocracia, hay mucha corrupción, hay muchos protocolos que en realidad son mucha ineptitud, si le podemos llamar así. Uh-huh. Y es una cosa que realmente frustra y da coraje como puertorriqueña de que estos protocolos, y yo le llamo la politiquería barata, uh-huh, nos tengan sumergido en la crisis económica que está hoy Puerto Rico, y que dicho sea de paso, los políticos puertorriqueños son de los primeros que han utilizado el huracán María como un balón político, uh-huh, y el dolor del pueblo como un balón político. Y esto es algo que los hermanos latinoamericanos quizás no entienden porque no han podido ver de primera mano y porque no han podido sufrir de primera mano las consecuencias de esta politiquería y de esta batalla y guerra entre los dos partidos principales en la isla, que los dos partidos principales en la isla no son lo mismo que los dos partidos principales en los Estados Unidos, o sea, uh-huh, no son los demócratas y los republicanos, no. Uh-huh. Los dos partidos principales en la isla apoyan es por estatus político, quiere decir, el partido que está al mando ahora mismo, el partido del oficialismo, como le llaman en Latinoamérica, es el partido que apoya que Puerto Rico se anexe a los Estados Unidos como el Estado 51. Uh-huh. Ahora, dentro de ese partido tenemos conservadores y tenemos demócratas, o así dicen ellos serlo, porque uh-huh, la realidad del caso es que el Partido de la Estadidad nació el Partido Republicano puertorriqueño hace muchas décadas. Uh-huh. Pero bueno, eso es otro tema para otro día. Por eso es que te digo... No, pero queremos entenderlo. No, háblanos todo eso porque queremos entenderlo y luego te voy a dar algunas preguntas de nuestros amigos que nos están escribiendo. Pues pero dinos. Para ponerte un ejemplo, el gobierno actual, la administración, el partido del oficialismo es el Partido Nuevo Progresista que apoya la estadidad. El Partido Nuevo Progresista nació del partido original republicano en Puerto Rico. ¿Por qué? De un grupo de puertorriqueños que buscaba impulsar la estadidad para Puerto Rico y se desprendieron del Partido Republicano para crear su propio partido que buscaba impulsar la estadidad, porque en aquel momento el Partido Republicano, pues en realidad como Puerto Rico no votaba en las elecciones estadounidenses, pues no había manera de que el Partido Republicano tuviese algún tipo de validez en la política puertorriqueña. Uh-huh. Entonces, por esa razón es que se separan y crean el Partido Nuevo Progresista. Así que en sus inicios, todos los miembros del Partido Nuevo Progresista eran republicanos. No obstante, a través de las décadas y a través de los años, se fueron agregando uh-huh, demócratas, o así dicen ellos ser, uh-huh, demócratas. ¿Qué pasa? Dentro del Partido Nuevo Progresista hay demócratas, hay personas que apoyan la estadidad para Puerto Rico, pero se afilian al Partido Demócrata. Un ejemplo de eso es el gobernador actual, uh-huh, Ricardo Rosselló. Uh-huh. Ricardo Rosselló pertenece al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Sin embargo, su comisionada residente y compañera de papeleta en las elecciones, Jennifer González, pertenece al Partido Republicano. Sí, suena paradójico, pero es real. O sea que estamos hablando que una republicana y un demócrata compartieron papeletas en las elecciones del 2016. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el estatus, o sea, su partido lo que apoya es la estadidad para Puerto Rico, pero ella es republicana y él es demócrata, pero eso no importa porque como los republicanos y los demócratas no votan en Puerto Rico porque no votan para el presidente de los Estados Unidos, pues en política local se pueden unir en una misma papeleta. Uh-huh. Pero lo cierto es que Ricardo Rosselló, el gobernador, se ha ido tanto a la izquierda, uh-huh, pero tanto a la izquierda, que se ha visto fotografiado con personas que tienen negocios hasta con Nicolás Maduro. Uh-huh. Uh-huh. O sea, a ese punto. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué sucede? Jennifer González, por el hecho de que ella está en el mismo partido en Puerto Rico que él y que compartió la papeleta con él, Jennifer González no se atreve a públicamente irse en contra del gobernador. Ajá. Ahora, ¿quién es Jennifer González?
Jennifer González es la comisionada residente en Washington, es decir, ella es la representante del pueblo de Puerto Rico en Washington, es una congresista que no tiene voto. Ajá. Es una congresista que no tiene voto, pero trata de traerles a ustedes el dinero a Puerto Rico. Eso es así. Pero no quiere ir en contra de Ricardo Rosselló, pero no piensa igual que él. Exactamente, y es porque como son del mismo partido en Puerto Rico, pues ella no se atreve a llevarle la contraria al gobernador, pero al mismo tiempo tiene que cabildear en Washington para fondos para Puerto Rico. Ahora, dime una cosa, la señora Jennifer González, si a lo mejor está teniendo ese comportamiento porque es políticamente eso lo correcto y ella cuando regrese, donde va a regresar es a Puerto Rico, ¿no? Estando en Washington, entonces no está mirando por la integridad de todos los puertorriqueños, sino está cuidando su futuro. Yo honestamente creo que es que ella tiene un serio conflicto. ¿Por qué? Pues entonces que no esté ahí, porque claro, los puertorriqueños necesitan a un hombre, una mujer que sea capaz de poderlos representar, aunque no vote en el Congreso de los Estados Unidos, pero que sí lleve el sentir no de su jefe, en este caso Ricardo Rosselló, sino el sentir de todos los puertorriqueños. Claro, y eso es así. Y sí te puedo decir que Jennifer González ha estado bastante activa cabildeando en Washington. Claro, algunas cosas que yo le critico a Jennifer González es que en un momento de crisis, en un momento en el que la isla todavía no se había recuperado por completo del huracán María, Jennifer González estaba buscando apoyo y cabildeo para un proyecto de ley que buscaba la estadidad para Puerto Rico, que es lo que llaman una petición de anexión. Y en esa ocasión yo la critiqué muchísimo. ¿Por qué? Porque no era el momento para buscar un proyecto de ley, y más cuando se sabía que el Congreso recesa en agosto, que no iban a prestarle ningún tipo de atención a ese proyecto de ley, y que eso era más bien otra razón para mantener a los puertorriqueños entretenidos en su batalla entre el Estado Libre Asociado Territorial actual, que es la colonia, porque somos la colonia más vieja del mundo, aunque a algunos no les guste escuchar ese término, y a los que apoyan la estadidad, que se creen que cada nuevo gobernador que apoya la estadidad es el que va a traer la estadidad, cuando en realidad ninguno la ha traído. Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, tenemos a Carmen Yulín Cruz, que es la alcaldesa de San Juan, y la alcaldesa de San Juan la hemos visto en todos los medios estadounidenses en su eterna batalla con el presidente Donald Trump. Sí, sobre todo con el periodista combatiente, Jorge Ramos. Eso es así, exactamente. Él se denomina así, yo no le he puesto ese título, él se lo ha puesto. No, y yo le llamo el periodista activista, y yo lo he criticado muchas veces, pero bueno, eso es un tema para otra ocasión. El periodista activista, que en mi opinión debe quitarse el sombrero de periodista, pero esos son otros 20 pesos. Sí. Bueno, en cuanto a Carmen Yulín Cruz ha estado en Univisión, ha estado en Telemundo, ha estado en CNN, en NBC, en MSNBC, en CBS, ha estado en todos los principales canales estadounidenses en su eterna batalla con el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque Carmen Yulín Cruz vio la ventaja que podía adquirir dentro del Partido Demócrata, claro, para avanzar sus ideales políticos, cualquiera que sean, porque se ha rumorado que ella lo que aspira es a la gobernación en el 2020. Sí, eso está clarísimo, eso está clarísimo, y yo no vivo en Puerto Rico, pero eso está claro. Eso está clarísimo. Claro, y para mí también está claro, a pesar de que Luis Gutiérrez salió en una entrevista hoy diciendo que él la veía a ella en el Congreso. Yo creo que es que Luis Gutiérrez posiblemente está tratando de desviar la intención, o sea, pero diciendo que la veía en el Congreso por algún estado de Estados Unidos, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Yo creo que es lo que hace es desviando la atención de las verdaderas intenciones de Carmen Yulín Cruz. No obstante, Carmen Yulín Cruz es una mujer que no es solamente demócrata de izquierda, sino que es de extrema izquierda, al punto que Carmen Yulín Cruz lloró públicamente cuando murió Fidel Castro. Carmen Yulín Cruz ha elogiado el gobierno de Nicolás Maduro, un dictador opresor que mantiene al pueblo de Venezuela sufriendo y subyugado. Y Carmen Yulín Cruz lo ha elogiado. Carmen Yulín Cruz se ha fotografiado, y no solamente eso, sino que tiene trabajando con ella a Oscar López,
que es un ex prisionero político puertorriqueño que fue cuya sentencia fue perdonada, no perdonada, sino conmutada por Barack Obama, y salió libre, y Carmen Yulín Cruz le dio un contrato. Y él está trabajando en el municipio de San Juan y todavía nadie sabe exactamente qué es lo que él hace en el municipio de San Juan. Bueno. Pero lo hemos visto fotografiado con Nicolás Maduro. Entonces, esa es la guerra que tenemos en Puerto Rico. Los gobernantes principales ahora se han ido demasiado a la izquierda. Ajá. Ahora, vamos a ir al punto electoral. La gran mayoría, miles de nuestros hermanos puertorriqueños, después del huracán María, han pasado a la Florida, a Nueva York, pero muchos a la Florida. La Florida es conocida por ser un estado que siempre hace, bueno, casi siempre los desempates, y muchos van por el partido, adeptos al partido republicano. Van nuestros hermanos puertorriqueños, la gran mayoría siempre ha vivido, porque hay mucha comunidad puertorriqueña por el lado de Orlando, Tampa, Orlando, pero en el sur de la Florida hay muchos ahora con esta migración de nuestros hermanos luego del huracán María. Entonces dicen de que el mapa político pudiera cambiar, porque ustedes dicen de que siempre votan por demócratas, que son muy, muy conocidos por eso. Entonces la pregunta que te hago es toda esa gente no va a regresar. Yo no creo que toda regrese, los miles, se dice que es un cuarto de millón de puertorriqueños que han inmigrado a los Estados Unidos después del huracán María. Y tengo una amiga personal, no voy a dar el nombre, que está buscando una residencia en el sur de la Florida y trabajo porque se va ya de Puerto Rico. Entonces, y ella se fue meses antes de Miami, que vivía toda la vida ahí, se fue meses antes a radicar a su Puerto Rico porque dijo, bueno, ya me retiro y quiero estar en mi isla. Y mire, ahora regresa, porque dice de que la cosa no está nada bien. La pregunta es, ¿usted cree que van a regresar a casa los puertorriqueños? Es muy difícil, y yo me atrevo a apostar que la mayoría que se ha ido no regresa. Okay. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, en Puerto Rico el desempleo está en los doble dígitos, y lleva así por décadas. O sea, ¿la culpa la tiene la administración de Trump, cree usted? Oh, perdón. No. Eso lleva así por décadas. O sea, el desempleo en Puerto Rico ha fluctuado por décadas entre el 10 y el 13%. O sea, eso nada tiene que ver con la administración de Donald Trump. Eso tiene que ver con la mala administración, la corrupción y la ineptitud de los gobiernos locales. Nada tiene que ver con el gobierno de Donald Trump. Entonces, a eso le sumamos el hecho de que de cada 10 puertorriqueños, 4 trabajan. Y de esos 4, el 23%, es decir, que si lo redondeamos hacia arriba como nos enseñaron en la clase de matemáticas, estamos hablando que uno de esos 4 que trabaja para el gobierno. Estamos hablando de un gobierno sumamente grande que lo hace insostenible. Y por lo general los demócratas son los que apoyan ese gobierno grande. Pero en el caso de Puerto Rico, por el hecho de que la mayoría de los gobernadores han sido de bastante, aunque sean del partido de la estadidad, han sido de bastante izquierda, porque te puedo mencionar a un Carlos Romero Barceló, que es demócrata. Te puedo mencionar a un Pedro Rosselló, el padre del actual gobernador, que también es demócrata. Te puedo mencionar a un Rafael Hernández Colón, que es demócrata. Te puedo mencionar a Aníbal Acevedo Vilá, que es demócrata. Te puedo mencionar todos los gobernantes que hemos tenido han sido demócratas, con la excepción de Luis Fortuño, que era republicano, pero un republicano cuestionable. ¿Por qué cuestionable? Porque Luis Fortuño, a pesar de que dejó sin trabajo a 30,000 empleados públicos, por otro lado estaba expandiendo muchas agencias del gobierno, al mismo tiempo estaba otorgando muchísimos contratos y estaba despilfarrando fondos no solamente federales, sino también dinero local. Yo incluso le llamo a Luis Fortuño el mago de Oz, porque hubo una partida de fondos ARRAS que vinieron del gobierno federal que se desaparecieron. Nadie sabe qué sucedió con esos fondos ARRAS. Es el Budini de la política. ¿Cómo? Es el Budini de la política. Es así, el Budini de la política. Y sabes qué, Patricia, esto ha sido así por décadas. O sea, los dos partidos principales en la isla, tanto rojos como azules, han sido responsables de la debacle que tiene la isla hoy día, tanto económica como de infraestructura. Entonces, ¿los puertorriqueños no quieren realmente a su isla?
Porque si todos los gobiernos, tú me dices que la gran mayoría ha sido demócratas, a excepción de Fortuño, que es cuestionable, y nos has dicho el por qué, según lo que has analizado como periodista. Yo me pregunto, ¿es que el puertorriqueño realmente no quiere a su isla, que solamente tal vez la quiere de una manera tal vez cosmética? Tal vez para que le arranque versos por lo bello que está situado en el Caribe, tal vez para letras musicales. O sea, no entiendo por qué el puertorriqueño no se compromete a tener una isla que tiene fondos, que tú nos estás diciendo cómo han venido los fondos, porque así ha sido nuestra conversación desde el principio. O sea, ¿no hay ese compromiso? ¿Qué pasa con los puertorriqueños? Sí lo hay, Patricia, pero te voy a decir qué es lo que sucede. Por ejemplo, vamos por parte porque mencionamos a Fortuño. La razón por la que yo digo que Fortuño es así medio confundido es porque, aunque dice ser republicano, muchas de las medidas que tomó eran medidas que eran más bien de izquierda y de demócrata. Por eso es que yo siempre digo que él es un republicano así medio confundido. Aquí hay muchos medios confundidos también, ¿ah? Aquí hay muchos que son republicanos, sobre todo aquí en California, que son medios confundidos, y demócratas que también son medios confundidos. Yo conozco un montón. Saludo a Arnold Schwarzenegger. Exacto. Ajá. Y entonces. Ahora, exacto. Entonces, en cuanto a lo que tú dices mira, si hay un grupo que es sumamente orgulloso de quienes son, de ser puertorriqueños, son los puertorriqueños. Yo no voy a ese punto, discúlpame, Dania, yo no voy a ese punto. Yo no voy al orgullo puertorriqueño. Yo voy al lado ya, o sea, pongámonos a trabajar. Una cosa es decir, yo también soy peruana, ¿sabes? Yo soy una ñusta, una princesa inca, y caramba, me siento súper orgullosa. Eso no, yo no te voy al orgullo, al compromiso. Bueno, a laborar. También me preocupa cuando tú dices que de 10, pues solo trabajan 4. Laboran 4. Entonces, ¿no le gusta trabajar al puertorriqueño? ¿Qué está pasando con Puerto Rico? Y te explico el por qué. Sí, por favor. Todo tiene que ver con política. Todo tiene que ver con política. El culpable de todo es la política. ¿Por qué? Porque por décadas, y estamos hablando por más de 4 décadas, o sea, si lo remontamos al 1951, cuando se declaró el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que Puerto Rico fue oficialmente removido de la lista de colonias de las Naciones Unidas, aunque para muchos eso es meramente algo cosmético. Por el 2015, el Congreso de Estados Unidos determinó, en el caso de Sánchez Valle versus the People of Puerto Rico, que Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, le guste a quien le guste. ¿Qué quiere decir eso? Que Puerto Rico es una colonia, señores, aunque no tengamos el nombre de colonia, y esto es algo que a muchos no les gusta. ¿Qué pasa con estos dos partidos principales, Patricia? Que por décadas han mantenido al pueblo subyugado, sumergido en esta retórica y en estas epopeyas bonitas de que si votas por esto, nos van a traer fondos para esto. Si votas por aquello, nos van a traer fondos para aquello. Entonces, ¿qué pasa? Han estado manipulando al pueblo para un lado o para el otro, todo con la misma retórica, de que no necesitamos ser un Estado para entregar nuestro orgullo puertorriqueño, pero sí seguir recibiendo fondos federales con los Estados Unidos, y ese siempre ha sido el mensaje del Partido Popular Democrático. No, pero sí necesitamos ser parte de los Estados Unidos y no vamos a entregar nuestro orgullo patrio, porque como quiera podemos seguir siendo puertorriqueños, aunque seamos el Estado 51, porque al ser Estado 51 quiere decir que vamos a recibir mayores fondos federales. Y así los dos partidos principales por años han mantenido al pueblo enredado, han mantenido al pueblo soñando en epopeyas románticas. Ok, entonces, lo que tú me dices, quiero entenderlo en palabras llanas. El puertorriqueño se ha acostumbrado, porque ya cuando me hablas 4 décadas, ya naces así, ¿no? Ya hay generaciones así, ¿no? O sea, a ti te han dicho, y no hay necesidad de que tú trabajes porque vas a recibir un dinero. Entonces, en el compromiso no hay, por ahí alguno se anima a jugar un tanto a la política y se pone para un partido y no necesariamente tiene la ideología de aquel partido, sino que va de acuerdo al camaleón que le conviene de momento a Puerto Rico y punto. Tiene una persona en Washington que no vota dentro del Congreso, pero que está auditando el dinero que le pertenece a la isla, pero tampoco expone lo que pasa en la isla porque no quiere llevarse mal con su jefe en Puerto Rico. ¿Estamos ahí?
Sí, aquí estoy. Mira. Ya. No, pero ¿es así como lo estoy diciendo? Hasta cierto punto. A ver, ¿dónde me estoy equivocando? Porque quiero entenderlo. Ok, mira, lo que pasa es lo siguiente, Patricia, es que ambos partidos, aunque uno apoya el status quo, que es el estatus territorial actual, Ajá. que es lo que es la colonia sin nombre de colonia, gústele a quien le guste. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta. Sí, aquí está Wilfredo Díaz Rosado que dice Puerto Rico no es una colonia. No es técnicamente una colonia según las Naciones Unidas, pero según el Congreso, en el caso de Sánchez Valles versus the People of Puerto Rico del 2015, se estableció en esa decisión que sí está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, que lo que dice el Congreso sobre Puerto Rico es lo que vale, gústele a quien le guste. Y eso es una determinación del Tribunal Supremo. Ya. Ahora bien, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, la razón por la que solamente en Puerto Rico no hay oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos partidos principales se enfoca en incentivar la empresa. Okay. Porque ninguno de los dos partidos principales... Entonces, por eso, yo quiero entender bien, el puertorriqueño que no trabaja ahí, de los 6 que no trabajan, como usted lo ha expuesto, no es porque no quiere trabajar, sino porque no hay. Porque no hay oportunidades. Ya, entonces, pero me quedo viviendo en la isla, ¿y de qué vivo? ¿Cómo la hago? Y ese es el problema. Los únicos trabajos que hay por lo general son trabajos de salario mínimo, minimum wage, salarios. ¿Y puedes vivir decentemente con salario mínimo ahí? Y decentemente no se puede vivir en Puerto Rico con salario mínimo porque el costo de vida es sumamente elevado por ser una isla, porque todo tiene que entrar a Puerto Rico en barco, porque el 82% de la canasta básica de Puerto Rico es importado, porque no hay agricultura. O sea, entonces, y estamos hablando que el costo de vida se ha elevado. Okay. El crédito, el crédito, o sea, es sumamente, la gente está endeudada, pero el nivel académico es bastante elevado, Patricia. ¿Por qué? Porque la Universidad de Puerto Rico, que es una universidad muy buena académicamente, el costo del crédito es sumamente bajo. Y por ende, con la beca Pell que envía a los Estados Unidos, los estudiantes pueden prácticamente hacer una carrera gratis. Mira. ¿Qué pasa? La gran mayoría de los puertorriqueños tiene mínimo un título de bachillerato, lo que llaman a bachelor's degree, de 4 años universitarios. Lo que pasa es que no hay oportunidades de trabajo. Pero entonces, eso le sirve si viene aquí, ¿verdad? Si viene aquí, sí le sirve ese título. Claro que le sirve. De hecho, el estado de Texas, el estado de la Florida, varios otros estados de la nación van a Puerto Rico a reclutar maestros, policías. ¿Por qué? Porque el grado de preparación de los maestros y de los policías en Puerto Rico es sumamente bueno, es sumamente elevado. Y no solo eso, sino que cuando un maestro se gradúa, su salario mínimo básico es de $1,750 al mes. Un policía acabado de graduar de la Academia de Policías comienza ganando $1,500 al mes. Pero ¿qué pasa? Muchos maestros son bilingües, entonces vienen de los Estados Unidos a reclutarlos a Puerto Rico y los ofrecen paquetes de trabajo muchísimo superiores a lo que cobran en Puerto Rico. Claro. Entonces, la mayoría, una gran cantidad de la población, yo creo que las últimas estadísticas que yo había verificado cuando aún vivía en Puerto Rico, era que al menos el 70% de la población tenía un grado universitario. Ahora, dígame... No hay oportunidades. No hay oportunidades, pero eres un profesional y no hay oportunidades. Eso pasa igual que en nuestros países. Por ejemplo, en mi Perú, a ti te puede dar un infarto, porque si estás tú en un taxi, no te vas a morir, porque el chofer es un médico. Y es un cardiólogo, lo más probable, con especialidad. Antes de irnos, señor director, si nos puede poner ahí las gráficas para poderlas entender. El dinero con el que se ha rebuilding Puerto Rico, para que la gente, son 2 gráficas, señor director, para que la gente pueda entender en lo que va. Y ahora, antes de irnos, Dania Alejandrino, con la que estamos hablando de esto, de lo que fue el huracán María, y para poder entender lo que es Puerto Rico y para poder entender cómo es que les llegó a usted la noticia a través de los medios de comunicación, cómo es que se maneja Puerto Rico. Número 1, y también nos lo habían dicho varios de nuestros amigos aquí, y sigue diciendo aquí Wilfredo y se niega
colonia a que no es colonia, pero bueno, ya... Claro, y la mayoría de los que apoyan el status quo, que es el estatus territorial actual, van a mantenerse y sostener en que no es ninguna colonia. Y lo cierto es que el Estado libre asociado no es ni Estado, ni es libre ni es asociado. O sea, es una contradicción y una paradoja. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos ninguna de las tres. Por ende, en la situación ¿qué son actual, entonces? no tenemos un producto... No, nada, somos una colonia, porque no tenemos Producto Bruto Interno, no tenemos empresas, no tenemos ninguna forma de impulsar la economía más allá de turismo. Aún así, el turismo es sumamente caro. Sí. El resto de las islas caribeñas nos ganan en ofrecer paquetes all inclusive, porque Puerto Rico no tiene esa posibilidad, porque los impuestos son sumamente elevados y porque el salario mínimo tiene que ser el equivalente al salario mínimo federal. Por esa razón, el turismo es mucho más caro en Puerto Rico. Aquí dice Wilfredo de que nos estamos quedando sin policías. Es que no estás escuchando, mi querido Wilfredo. La señora Dania Alejandrino, que es maestra de la Facultad de Periodismo de la Universidad de la Florida, nos está diciendo de que van y los reclutan. Y Texas es uno de los estados que los reclutan. Señores, ahí ustedes en sus pantallas están viendo unas gráficas de lo que se está dando el gobierno de los Estados Unidos para poderlos ayudar a nuestros hermanos, para rebuilding, para sacarlos adelante a nuestros hermanos puertorriqueños. Antes de irnos, y le agradecemos, Dania Alejandrino, por tu tiempo y por darnos un tanto de luz y poder entender esto que pasa, de cómo se maneja Puerto Rico, varias preguntas. La primera es, con todo este dinero, billones de dólares en cada una de las áreas de la asistencia pública, 3.2 millones se ha aprobado. Como ustedes están mirando, Puerto Rico, electricidad y Power Emergency Protection Measure, 1.5 billones. Bueno, ustedes miren ahí, señor director, póngale por favor ahí las gráficas mientras que hablamos para que la gente entienda del dinero que se le ha ido dando a Puerto Rico. Este dinero es por esto que acaba de pasar, estas desgracias, o son problemas, o son cada año. ¿Cómo es? Tú nos dijiste de que hay un dinero que luego le da el Congreso de los Estados Unidos, y lo entendimos. Pero después de esto, FEMA, con esto de las desgracias, este Puerto Rico Rebuilding es del dinero que FEMA ha destinado para esto. O sea, solo es por gracias o la desgracia del huracán María, nada más. O sea, tiene que pasar otro María para recibir en estas áreas esta cantidad de dinero. Por lo general, las grandes cantidades las grandes partidas de dinero sí vienen después de una desgracia. Es lamentable, pero es así. Por ejemplo, este año aunque se han aprobado diversos paquetes de ayuda pequeños, hubo cuatro proyectos principales, incluyendo una partida de 93 mil millones de dólares que se incluyó en el Tax Cuts and Jobs Act. Dentro de ese proyecto de ley había una partida de 93 mil millones de dólares destinado a Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por supuesto que a Puerto Rico le tocó la mayor partida y eran fondos de reconstrucción. O sea, estamos hablando de 93 mil millones en una sola asignación, que fue el más grande. Luego, después de se aprobaron 3 otros proyectos que contenían partidas un poco más pequeñas, y luego se han ido aprobando proyectos pequeños con diversas asignaciones, algunos para salud, otras asignaciones para carreteras, otras asignaciones para housing, diferentes asignaciones que se han ido distribuyendo en distintas cosas en distintos programas de la isla. Y esto es adicional, Patricia, a los fondos dinero que de por sí se aprueban anualmente. Ok, entonces con todo esto pudiéramos decir de que si están bien administrados luego de esta desgracia del huracán María que ocurrió el 18 de septiembre del año 2017, pudiéramos entonces decir de que... El 20 de septiembre. El 20 de septiembre. Entonces pudiéramos decir... El 20 de septiembre. Entonces pudiéramos decir de que esto le ha dado el espaldarazo a esa crisis de 73 mil millones de dólares que tenía el huracán María, ¿o quedan aún corto? Mira, honestamente quedan aún corto. ¿Por qué? Porque se estiman que los daños provocados por María sobrepasan los 100 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando que si sobrepasan los 100 mil millones, más le sumamos los 73 mil millones de dólares que tenían en deuda, estamos hablando que todavía nos quedamos cortos. Claro está que son muchísimos factores
los que ahora tienen que entrar en consideración para poder echar a la isla adelante y para que la isla pueda de alguna manera levantarse de donde estaba. El compromiso y no el partidismo político, creo yo, el compromiso y el amor en el futuro de esa isla. Esa es la verdad, esa pasión que tienen los puertorriqueños, ¿no? Porque ustedes son muy apasionados en lo que hacen y son súper excelentes, me consta, en lo que hacen. O sea, súper excelentes. En eso nos llevan ventaja muchísimos. ¿Será porque tienen más tiempo? No sé, pero son súper excelentes en lo que hacen. Y esa pasión, si se la meten los mismos políticos, esa pasión del compromiso, el amor a su isla, oye, Puerto Rico sería verdaderamente lo que dice aquella canción y que es conocida, la verdadera isla del encanto, ¿no? Le falta ese encanto real a Puerto Rico y es el compromiso de quienes lo lideran y lo mejor es de la suerte de nuestros hermanos puertorriqueños. Dania Alejandrino, ¿algo más que quieras decirnos, apoyarnos? Tú como en el 20 de septiembre estabas destacada para la cadena CNN. No, yo el 20 de septiembre ya yo no estaba con CNN, ya yo estaba acá como profesora en la Universidad de la Florida, pero estuve siguiendo de cerca porque obviamente todavía tengo familia, la familia de mi esposo también todavía está en Puerto Rico, así que estábamos siguiendo todo el acontecer muy de cerca, más obviamente como yo estuve de periodista en la isla hasta literalmente hace 1 año y medio, todavía yo recibo los informes diarios del gobierno de Puerto Rico, así que yo estuve siguiendo todo el proceso muy de cerca. Y realmente para mí fue algo bastante agobiante, porque pues como puertorriqueña, y yo sé que cada puertorriqueño que vive en los Estados Unidos sintió la misma angustia que yo sentí de no saber nada, de estar incomunicada de la isla, de no saber de nuestras familias, de no saber lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la isla completa quedó oscura, porque la isla completa cayó, las comunicaciones completas en la isla cayeron, o sea, de 1.600 antenas de telecomunicaciones, todas cayeron. Yo sé de que los radios aficionados fueron los únicos que por ahí pudieron ayudarse. Exacto, y fue una de las radioemisoras locales de la isla, que fue la única que no, cuya antena principal no cayó. Las demás antenas secundarias sí cayeron, pero ellos fueron los únicos que no cayeron. Y ya para terminar, Patricia, quiero dejar a la gente pensando con lo siguiente, porque el problema con la isla es que cuando nuestros puertorriqueños se ponen las gringolas partidistas, o sea, las gafas de los partidos, las gafas rojos y azules, se ciegan ante la realidad y suelen votar a ciegas por esos partidos sin tomar en consideración otras cosas. O sea, ¿y qué pasa? El Congreso toman decisiones unilateralmente hacia Puerto Rico. Entonces, ahora le digo al pueblo, ¿ok? O sea, y te digo a ti, Patricia, para que tú también analices y tú me digas qué tú piensas. O sea, en el 2015 se tomó esta decisión en el Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, al punto de que también se estableció la ley promesa, y en Puerto Rico ahora mismo hay una Junta de Supervisión Fiscal. Y ahora te pido a ti que analices el estatus. El estatus actual de Puerto Rico, el nombre oficial de Puerto Rico es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ahora yo te digo, Patricia, y le digo a todos los amigos que nos están escuchando, analiza. ¿Somos Estado? No lo somos. ¿Somos libres? No lo somos. ¿Somos asociados? Tampoco lo somos. Por ende, ¿qué somos? Colonia. Una colonia. Exacto. ¿Por qué? Porque el Congreso toma decisiones unilateralmente sobre Puerto Rico, no nosotros. Le guste a quien le guste, no somos asociados. Porque si fuéramos asociados, tomáramos decisiones que iban por encima del Congreso. Ahora, o en conjunto. Ahora, 2 preguntas antes de irnos, señor director. Bájeme ese volumen. Yo sé que nuestro público va a entender el que nos estemos extendiendo en sus minutos y disculpen este tiempo que les estamos robando, pero creo que es necesario poder entender esto y poder entender lo que ocurre con nuestros hermanos puertorriqueños. Dania Alejandrino, yo quisiera que usted me dijera lo siguiente. ¿Usted pudiera hacer una reflexión en voz alta con respecto a cómo se cubrió el antes, el durante y el post de este huracán María en Puerto Rico? Una reflexión, usted como maestra,
de la Facultad de Periodismo de la Universidad de la Florida, usted nos pudiera decir en qué fallamos y si estamos siguiendo fallando o si no hemos fallado. ¿Usted nos puede dar una reflexión en voz alta, por favor? Por supuesto, mira, Patricia, yo siempre lo he dicho, me sostengo y me sostendré en que la prensa estadounidense obtuvo una F en la cobertura del huracán María. ¿Por qué? Porque yo creo que ha sido el huracán más politizado en la historia moderna, tanto de Puerto Rico como de los Estados Unidos. Y tanto el gobernador de Puerto Rico como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, como el presidente, tienen algún tipo de responsabilidad sobre esto. Unos más que otros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por esa cobertura de la prensa estadounidense en la que han querido aprovecharse del dolor de mi pueblo para hacer lucir mal al presidente por esa guerra y esa batalla eterna que tienen con el presidente, han jugado con el dolor de mi pueblo. Han jugado con el sufrimiento de mi gente. Y han utilizado la tragedia del huracán María para sacar ventajería política. Y eso, por ejemplo, lo hizo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Y eso, por ejemplo, lo ha hecho el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Porque al principio el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, decía que él todo lo que pedía al gobierno federal, el gobierno federal se lo había dado. Al principio estaba sumamente contento con la forma en la que el gobierno federal estaba manejando la situación en Puerto Rico. No obstante, cuando vio que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, comenzó a hacer su media tour en todos los Estados Unidos y apareciendo en todas las estaciones de televisión, porque le sacó ventaja al entrar en una guerra pública contra el presidente Donald Trump, pues entonces el gobernador Ricardo Rosselló le siguió los pasos y comenzó en la misma batalla, porque la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, para tomar ventajería política con el Partido Demócrata, comenzó en su eterna batalla entonces con el gobernador, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al punto de que los primeros 6 meses del año del 2018, Carmen Yulín Cruz estuvo fuera de Puerto Rico 58 días. Si redondeamos eso hacia arriba son 60 días, 2 meses, 2 de los primeros 6 meses. O sea, se supone que debería de haber estado en la reconstrucción, ¿no? Exacto, ella lo hizo para sacarle ventajería política y le robó su posición al gobernador dentro del Partido Demócrata. Entonces, al robarle su posición dentro del Partido Demócrata y convertirse en la niña mimada del Partido Demócrata, porque por su batalla con Donald Trump, pues a Ricardo Rosselló no le quedó de otra que irse detrás de Carmen Yulín Cruz a comenzar a atacar el gobierno federal y la respuesta del gobierno federal a Puerto Rico. No obstante, el gobierno de Ricardo Rosselló ha sido deficiente en muchísimas formas a la hora de la reconstrucción. Deficiente, al punto de que hemos visto muchísimos escándalos y muchísimas controversias con vagones que quedaron abandonados con suministros. Recientemente, en estos días, salió una foto de millones de botellas de agua que quedaron abandonadas en unas instalaciones de una base que era de los Estados Unidos y ahora pertenece al gobierno de Puerto Rico. Entonces, yo creo que sí, la prensa de los Estados Unidos ha jugado un rol malísimo en la cobertura, pero también los políticos han jugado a la política con una tragedia que trajo muerte, que trajo destrucción, que trajo sufrimiento y que trajo dolor. No, esto no era el momento para politizar, este no era el momento para que Carmen Yulín Cruz jugara a la política, este no era el momento para que los congresistas demócratas que han usado a María como balón político, incluyendo congresistas de origen puertorriqueño como Luis Gutiérrez, Nidia Velázquez y José Serrano. Este no era el momento para que esos hipócritas, y sí, le tengo que llamar hipócritas, porque a la hora de votar en el Congreso por los fondos, por los 4 proyectos que incluían partidas para la reconstrucción, le votaron en contra, con la excepción de Darren Soto de la Florida, que fue el único que le votó a favor, yendo en contra de su propio partido. Todos han jugado a la política con el dolor del pueblo puertorriqueño. Todos. Muchísimas Ricardo gracias. Rosselló, Carmen Yulín Cruz, Luis Gutiérrez, Nidia Velázquez y José Serrano. Qué y pena. hasta cierto punto,
el presidente le cayó en el juego al ponerse a contestarle las estupideces a Carmen Yulín Cruz. Sí, es verdad. Es verdad, eso es muy cierto. Yo coincido con usted. Me parece que el presidente no debería ni siquiera de contestarles. Él es el presidente, él tiene que estar supervisando de que las cosas que le digan en el momento sea verdad. Y debería de sacar más bien y decir con nombre y apellido quién le dio las primeras cifras de los fallecidos antes de que él llegara a suelo puertorriqueño luego del paso del huracán María el 20 de septiembre del año 2017. Y no es con eso para lavarse las manos, sino porque como usted bien lo sabe, en todo lugar, en toda empresa hay un organigrama, ¿no? Entonces, del lugar, o sea, ¿cuál es la responsabilidad? Entonces, yo creo que nuestro público, el pueblo estadounidense, Puerto Rico y todos los lugares que pertenecen a los Estados Unidos de América, tampoco son personas que se digieren esto tan easy, ¿no? Ahora la gente, a Dios gracias, puede ver y plasmar y tiene ese criterio propio que me encanta, que siempre lo han tenido, pero ahora se han dado cuenta que es necesario ponerlo y anteponerlo siempre, porque no podemos seguir engañados. Nuevamente, muchísimas gracias. Y ya, Patricia, para completar, sí, porque una de las cosas que yo siempre he dicho y repito y repetiré siempre, si cuando el presidente Donald Trump pisó suelo en Puerto Rico, que eso hay que agradecerlo porque ningún presidente estadounidense ha visitado Puerto Rico después de un huracán, ninguno. ¿Sí? Cuando el presidente Donald Trump visitó Puerto Rico, si el gobernador Ricardo Rosselló le hubiese sido honesto sobre la magnitud de la catástrofe, yo estoy casi segura que la respuesta federal hubiese sido mucho más agresiva, pero el gobernador Ricardo Rosselló le pintó un panorama muy bonito, cuando en ese momento él sabía que no había escuchado ni siquiera de una cuarta parte de los alcaldes de la isla. Ajá, ¿y tú qué crees por qué lo hizo? ¿Por quedar bien? ¿Por decir de que su isla él estaba manejando bien? Para mí que sí. Yo creo que o para quedar bien o para no aparentar como que no tenía las cosas bajo control. Quizás novatada, o quizás fue mal asesorado. Pero el punto fue que el panorama que le pintaron al presidente fue tan bonito que en esa conferencia de prensa en el hangar del aeropuerto de la base Muñiz, el presidente le dijo, oh, you guys are doing great, que qué buen trabajo está haciendo el gobernador de Puerto Rico, que cuántos muertos que son, y el gobernador le dijo, 16 muertos, 16 muertos solamente. O sea, el gobierno de Puerto Rico le pintó un panorama muchísimo menor a la catástrofe que realmente pero también en nuestro campo. Pero también, señora Diana Alejandrino, también hay que decir de que según el estudio de investigación que hizo la Universidad de George Washington, donde sabemos de que es mucho más, casi la cifra llega y ronda a los 3,000, fueron dándose después, posterior al huracán. Tal vez quiero pensar de que el señor Rosselló no sabía de estas muertes porque, como dice la investigación, se fueron dando después y no sabían cómo contabilizarlas. Oye, ¿fueron muertes por el huracán María o posteriores al huracán María? Evidentemente fueron posteriores al huracán María y fue la mayor de todas estas decesos fueron por falta de luz, por la luz, accidentes de tráfico, porque estaban levantando los cables, bueno, diferentes maneras, y entonces así se contabilizaron. Quiero pensar de que todavía los seres humanos somos buenos y no estamos sumergidos en un ego tan demencial de olvidarnos del prójimo. Quiero pensar de que Ricardo Rosselló actuó por la ignorancia, y quiero pensar de que el presidente Donald Trump no tome ningún tipo de estas respuestas para contestarles y caer en este infame tema de tomar como un tema político, politizar una desgracia como esta. Porque en este momento, usted bien sabe, Dania, y todo nuestro público, está entrando ya el huracán Florence a tierra y lamentablemente, a Dios gracias, pues ha bajado su intensidad, está en categoría 2, pero los vientos y la lluvia pueden tener pues también fatalidades, ¿no? Entonces se espera, se espera lo mejor, porque eso es lo que quiero pensar, y que todos eleven las mejores de las energías para nuestros hermanos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, para las próximas horas, y que Puerto Rico, caramba,
se llene de las mejores energías y ojalá haya un verdadero compromiso de esa isla del encanto y que se apasionen de verdad y que los medios de comunicación respeten un poco más, no llevar el rating o la nota roja que va a vender más. Sabemos de que hay un problema económico en nuestro mercado, pero el tema de Puerto Rico, el tema humano, yo creo que es nada ético utilizarlo de esta manera. Y también hacerles un llamado a nuestros hermanos de la prensa y los que están en el mundo del entretenimiento, pues que ahora que estamos en épocas de inicio de estos huracanes, de estas tormentas tropicales, y ojalá no lleven secuelas, de llevarse vidas, cuando vayan a hacer un trabajo de dar la mano, eviten esas fotografías. Yo sé que se ve bonito, que eso vende, que los vende como almas buenas, pero no jueguen con el dolor de las personas. No se trata de la fotito llevándoles agua y después me olvido. Si hay un verdadero compromiso, tengámoslo bueno, en la medida de nuestras posibilidades, constante, ese compromiso perenne, pero no juguemos con las almas. No, usted y nosotros no estamos haciendo política tampoco. Somos seres humanos y yo creo que debemos de deslindarnos de todos esos vicios mundanos en la medida de lo posible, cuando sabemos de que hay muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento de nuestros hermanos. Muchísimas gracias, Dania Alejandrino. Gracias. Siempre a las órdenes. Gracias a ti, Patricia. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Señores, muchísimas gracias. Discúlpenme estos 23 minutos de más. Una reflexión como la que he dado y nada, ser mejores seres humanos y que ojalá todo lo que veamos en los medios sean pues con el respeto que usted se merece. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Chao.